Se conoce como Renacimiento al movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI. Se extendió a toda Europa, especialmente en países como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Etimológicamente, la palabra renacimiento significa volver a nacer. En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado grecorromano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios cruciales en su desarrollo. El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, periodo caracterizado por la consolidación de una cultura teocéntrica y anti-individualista. En contraposición, los renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica y promover el antropocentrismo y el individualismo. El Renacimiento ayudó al desenvolvimiento del comercio en el Mediterráneo y a la formación de una economía calificada por algunos como protocapitalista. También supuso el reimpulso de la investigación científica, la secularización de la sociedad, el apogeo de las universidades y la separación de los conceptos de arte y artista respecto de artesanía y artesano. Renovación de la antigüedad clásica. El Renacimiento tuvo su origen en lo que hoy es Italia, debido al hecho de que esa región fue el epicentro del Imperio Romano. Para aquella generación, que había sufrido los embates de la peste negra y el oscurantismo medieval, el pasado de Roma imperial se convirtió en un anhelo de restauración. Es por ello que el Renacimiento se abocó a renovar los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica, lo que incluyó rescatar los documentos escritos en latín, griego y árabe, y traducirlos a las lenguas vulgares, así como recuperar los valores plásticos y temáticos de las artes. La Edad Media había estado signada por el poder eclesiástico, que no solo controlaba la política sino la producción cultural. Con el Renacimiento, los sectores civiles comenzaron a competir con la Iglesia y ganaron influencia política, económica, cultural y artística. La cultura, esto es, la ciencia, la filosofía y el arte, alcanzaron en este periodo un desarrollo mucho más amplio y prolífico gracias a la libertad temática y a los nuevos métodos de estudio empleados. El antropocentrismo fue una doctrina de pensamiento que situaba al hombre en el centro de la vida. Esta doctrina fue el discurso ideológico del Renacimiento y fue una respuesta al teocentrismo del periodo medieval. Esto no quiere decir que el Renacimiento haya sido un tiempo de ateísmo, pues aún era una sociedad creyente. Sin embargo, fue valorado el ser humano como ente digno de placer y libertad. En consecuencia, el Renacimiento creó el ideal del hombre múltiple y docto, es decir, de un individuo que reuniera conocimiento sobre todas las disciplinas vigentes entonces y pudiera articularlas de forma coherente. Se trata, pues, de un humanista. El humanismo y el antropocentrismo suponían, como actitud vital, la práctica de un pensamiento de tipo racionalista. La razón sería para los hombres del Renacimiento una herramienta para el conocimiento que les permitiría revelar el mundo que el oscurantismo medieval mantenía oculto. Así las cosas, los renacentistas estaban convencidos de que todo puede ser explicado a través de la ciencia. Por ello florecieron las ciencias y destacaron científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Alonso de Santa Cruz, Miguel Servet y el propio Leonardo da Vinci. Este renovado interés por la ciencia se vio también fortalecido por algunas invenciones como la imprenta de tipos móviles, que facilitó la circulación de los libros, incluida la Biblia, que hasta entonces era reproducida manualmente por los monjes copistas. Otros grandes inventos de esta época marcaron la historia de la humanidad: la brújula, el telescopio de Galileo y las armas de pólvora. Del mismo modo, las investigaciones dejaron avances en diferentes áreas que sirvieron como antecedentes de invenciones posteriores en la historia. Son el caso, por ejemplo, de los estudios de Leonardo da Vinci sobre el tornillo aéreo y el planeador. El Renacimiento permitió que apareciera una concepción individualista, en tanto idea de autoconcepción, autovaloración, autocalificación y autodistinción del hombre. Si el ser humano se vuelve centro de referencia de la vida, si gana dignidad su libertad y placer, luego tiene lugar la valoración del individuo particular, sin tener que estar sometido a la causa de lo colectivo. Durante este periodo, las artes hicieron un gran despliegue tanto en técnicas y géneros como en temas que abordar. Fue la época dorada del arte, que impactado por el espíritu científico, era percibido como forma de conocimiento. Aparecieron toda clase de géneros nuevos y nuevas técnicas. En la literatura,
tuvo lugar el nacimiento del ensayo como género literario. El teatro pudo, finalmente, abrirse más allá del orden religioso y recoger las preocupaciones de la vida secular. En artes plásticas, apareció la pintura al óleo, que permitió liberar a la pintura de los murales. También tuvo lugar el género del retrato, distintivo del individualismo renacentista. Asimismo, aparecieron nuevas técnicas pictóricas, tales como la perspectiva lineal y, con ella, un gran desarrollo del escorzo, el claroscuro, el esfumato, etc. La escultura y la arquitectura retomaron el estudio de la antigüedad clásica y encontraron un altísimo nivel de excelencia y monumentalidad. La arquitectura tuvo un nuevo despertar que procuró una mayor racionalización del espacio. No solo retomaron elementos estéticos del pasado romano, sino que les dieron un nuevo uso y funcionalidad, lo que ayudó a crear una nueva arquitectura. Con todo, la renovación de las artes trajo la aparición de los talleres bajo la dirección de un artista. Como consecuencia de ello, en el Renacimiento tuvo lugar una separación entre artistas y artesanos, por un lado, y los conceptos de arte y artesanía por el otro. El Renacimiento recuperó la práctica romana de la protección a los artistas y a las artes. Esto se debe a que reconoció en el arte, por un lado, un objeto de inversión económica. Por el otro, veían en el arte una manera de dar gloria a Dios, brindar un servicio a la ciudad y darse gloria a sí mismos. En términos generales, el arte del Renacimiento se caracterizó por la percepción del arte como objeto y forma de conocimiento. La imitación del arte clásico grecorromano en todas las disciplinas. El estudio de la anatomía humana. El naturalismo, que es la observación e imitación de las formas naturales. La simetría. El equilibrio. La proporción. El estudio de la geometría espacial. La perspectiva en punto de fuga. El gusto por la luz diáfana, en detrimento de la luz colorida del gótico. La aparición del claroscuro. El desarrollo de los temas profanos como mitología, historia y paisaje, este siempre subordinado a la representación principal.